Muy bien, pues vamos a iniciar problemas de la ecuación de las lentes. Del lado derecho ya tengo la fórmula ya despejada. La verdad es que como se presenta en los libros es 1 sobre F igual a 1 sobre P más 1 sobre Q. La verdad es que así vienen los libros, 1 sobre F igual a 1 sobre P más 1 sobre Q. Sin embargo, no vamos a utilizar así la fórmula porque generalmente de esa expresión se tiene que estar haciendo despejes y entonces para abreviar tiempo, entonces de esa fórmula se derivan las tres primeras, las que aparecen en la parte superior, salen de esa fórmula que acabo de poner. En esas fórmulas, más bien en el diagrama se especifica qué es lo que representa cada una de las partes de esa fórmula. Recapitulando cosas que hemos visto anteriormente, P es la distancia del objeto al espejo, Q la distancia de su imagen al espejo. También cada lente tiene un punto especial que se llama foco y la distancia del foco a la lente se llama distancia focal. El tamaño del objeto es Y y el tamaño de la imagen Y'. Entonces prácticamente hay que ubicar bien los datos y hacer las operaciones. Entonces dice, un objeto de 4 centímetros se localiza a 10 centímetros de una lente convergente delgada. Ya tenemos ahí los primeros dos datos, 4 centímetros, ¿verdad? Hay que tener cuidado con ponerle el valor correcto a cada uno o indicar correctamente cuál es la variable que le corresponde a cada longitud. Luego tenemos 10 centímetros, que tiene una longitud focal de 20 centímetros. ¿Verdad? Entonces, ¿qué serían los 4 centímetros, los 10 y los 20 centímetros? Con los 4 centímetros es Y, el tamaño del objeto, los 10 centímetros, la distancia a la que está el objeto de la lente sería P, y los 20 centímetros sería F. Nada más que hay que tener cuidado. No siempre me lo van a indicar los ejercicios, pero F puede ser positiva o negativa. ¿Qué es lo que determina que sea positiva o negativa? Véanse el video anterior, si es una lente convergente o divergente, ¿verdad? Las lentes convergentes, su distancia focal se considera positiva, las divergentes, su distancia focal se considera negativa. Bueno, la convención de signos, lo que también el signo de Y' y M y otras cuestiones, Q también, ya lo discutimos la clase pasada, entonces pueden ver la clase pasada para ver qué representa el signo de cada una de esas variables. Igual que en el caso de espejos, procedemos en el mismo orden. Generalmente primero se calcula Q para después poder calcular Y' o M, que es la amplificación. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cuál es la naturaleza, tamaño y ubicación de la imagen? La verdad es que lo primero que calcularíamos sería la ubicación, que es Q. ¿A qué distancia se forma la imagen? Q, dice la fórmula, ¿verdad? Me estoy concentrando en esta fórmula, es F por P entre P menos F. F por P serían 20 centímetros por 10 centímetros. Como es convergente, entonces los 10 centímetros los consideramos positivos por 10 centímetros. Entre P o sobre P menos F. Sobre P menos F. P son 10 centímetros menos F. Menos 20 centímetros. En el numerador tendría centímetros cuadrados, centímetros por centímetros, en el denominador centímetros, centímetros cuadrados entre centímetros, el resultado serían centímetros, ¿verdad? En el numerador tengo un 20 por 10, 200, en el denominador un 10 menos 20, menos 10, 200 entre menos 10, menos 20 centímetros. Q me quedó negativa. ¿Recuerdan qué implica que Q sea negativa? La imagen se forma aparentemente del mismo lado que el objeto, ¿verdad? Bueno, y también es por lo tanto una imagen virtual. ¿Sí?
Bueno, entonces, ahora ya que tenemos Q, ya puedo calcular Y'. ¿Sí? Entonces, si no me dan el valor de Y, no puedo calcular Y', igual que en el caso de los espejos. Pero sí podría calcular la amplificación M. Pero en este caso, como me dan Y, sí podemos calcular Y'. En otras palabras, lo que quiero decir es que si me dan el valor de Y, entonces me concentro en esta parte de la fórmula. Si no me dan el valor de Y, me concentraría en solo esta parte de la fórmula. M igual a menos Q sobre P. Bueno, entonces si me concentro en esta parte de la fórmula y despejo Y', ¿verdad? Ya de hecho habíamos hecho ese despeje, Y' sería igual a, esa Y que está dividiendo pasa multiplicando, menos Q por Y sobre P. Sustituimos el valor que acabamos de calcular, menos 20 centímetros. Por ese signo negativo, siempre que Q sea negativo, Y' va a ser positivo. ¿Verdad? En otras palabras, las imágenes virtuales siempre se ven derechas. Menos Q por Y por 4 centímetros sobre P. Y P vale 10 centímetros. Ya nos estamos yendo más rápido. Es el mismo grado de dificultad. Entonces serían menos por menos más, 20 por 4, 80, entre 10, 8, ¿verdad? 8 centímetros. Si no tuviera el tamaño del objeto, que es de 4 centímetros, sí podría calcular la amplificación y solo sería esta parte de la fórmula. Y me quedaría un 2. ¿Y qué indicaría ese 2? Que se ve del doble de tamaño. Y sí, porque el objeto es de 4 centímetros y su imagen es de 8 centímetros, ¿verdad? Entonces, además de lo que ya habíamos visto, se forma del mismo lado que el objeto, se ve derecha y del doble de tamaño. Incluso podemos ponerle así, del doble de tamaño. ¿Verdad? Realmente así es como se utilizan las lupas. Entonces ya nada más resumiendo los datos, la verdad es que no tengo que poner eso, pero nada más para tener claro qué representa el resultado. Entonces tenemos un objeto y es que analizando según los casos que vimos, imágenes formadas por lentes convergentes y divergentes, este sería el quinto caso, un objeto que se ubica delante del foco, ¿no? El foco está a 20 centímetros y el objeto se ubica a 10 centímetros, ¿verdad? Entonces el foco está a 20 centímetros y el objeto está a 10 centímetros. Así que aquí habrían 10 centímetros y 10 centímetros. Aquí estaría el foco y la imagen se forma a 20 centímetros del mismo lado. Entonces, bueno, en este caso tengo una coincidencia. Si lo pongo en el punto medio entre el foco y la lente, entonces la imagen aparentemente se va a formar en la misma posición en la que está el foco y se vería del doble de tamaño. La imagen, el objeto es de 4 centímetros y su imagen se vería de 8 centímetros. Eso es lo que quiere decir los resultados. ¿Sí? Aunque no los necesitamos, pero bueno, para tener una idea de lo que representan todos los cálculos que hicimos. Bien, este fue el resultado del ejercicio 1. Ejercicio número 2. Una lente menisco divergente. ¿Y cuál es la lente menisco divergente? Para empezar, tendría que ser una de los 3 tipos que tengo en la parte superior de las lentes. La primera se llama bicóncava, la segunda se llama plano cóncava y la última es menisco divergente. Sería de esta forma la lente. De esta forma, ¿verdad? Entonces dice una lente menisco divergente tiene una longitud focal de 16 centímetros. No me están indicando el signo y sin embargo lo tengo que considerar negativo. Si la lente se sostiene a 10 centímetros del objeto o de un objeto, ¿dónde se localiza la imagen? ¿Y cuál es el aumento de la lente? Noten que ahora no me preguntan el tamaño de la imagen. ¿Por qué no lo puedo calcular? Porque no tengo el tamaño del objeto, pero sí el aumento, ¿verdad? Bueno, para tener una idea de lo que quiere decir este enunciado, pues veas este diagrama. Esto es lo que quiere decir el diagrama,
¿sí? Entonces tenemos una lente menisco divergente de 10 tiene 16 centímetros de foco y el objeto está ubicado a 10 centímetros de la lente. Bueno, vamos a poner los datos. Solamente tengo dos datos. Distancia focal, ¿cuánto valdría? Ah, muy bien, menos 16 centímetros. Y luego, P sería igual a 10 centímetros. Nuevamente, primero calculamos Q. Entonces, Q sería igual a F por P, menos 16 centímetros, por P por 10 centímetros, entre P menos F, o sobre P menos F. P son 10 centímetros, menos F, menos, tengo dos signos negativos, uno del dato y otro de la fórmula, menos 16 centímetros. Noten que en las lentes divergentes el resultado de Q siempre va a ser negativo. ¿Por qué? En el numerador siempre voy a tener el foco, el foco es negativo. El numerador siempre va a ser negativo. Y en el denominador, en donde tengo una resta, ese menos con un foco negativo siempre se va a convertir en una suma. Entonces, por eso habíamos analizado que las lentes divergentes solo tienen un caso. Solo hay un caso. Q siempre será negativa. Entonces, si multiplicamos en el numerador tendríamos un menos 160 centímetros cuadrados sobre o entre 26, perdón, positivo, porque sería 10 más 16, 26 centímetros. ¿Y cuánto de esa división? Menos 6.15 centímetros. Entonces, ¿cómo interpreto ese resultado? Que la imagen se va a formar aparentemente del mismo lado que el objeto a 6.15 centímetros del espejo. Bien, ahora no puedo calcular Y' porque no tengo Y, pero sí puedo calcular la amplificación. De la última fórmula nos concentraríamos solo en M igual a menos Q sobre P. Incluso es más sencillo. No tengo ni siquiera que despejar. Menos Q sería menos 6.15 sobre P, que son 10 centímetros. Se cancelan las unidades. La amplificación no tiene unidades, solo me indica la relación entre tamaños. Menos por menos más, 6.15 entre 10, 0.615. ¿Cómo interpreto ese resultado? Que el objeto se ve del 61.5%, perdón, la imagen se ve del 61.5% del tamaño del objeto. En otras palabras, se ve más chico. Las lentes divergentes siempre producen imágenes más chicas. ¿Son análogas o tienen las mismas características que los espejos divergentes o espejos convexos, ¿verdad? Entonces ya nada más resumiendo aquí, el objeto se vería más chico y más cerca del espejo. Algo así. A unos 6.15 centímetros. A 6.15 centímetros del espejo. Este es el objeto y esta es su imagen para que no nos confundamos, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿dónde se localiza la imagen? La respuesta de la primera pregunta sería esto. Aparentemente a 6.15 centímetros del mismo lado que donde está el objeto. ¿Y cuál es el aumento? 0.615. Esas son las dos respuestas de las preguntas de este problema.